Los 7 factores de la iluminación son cualidades naturales del humano. Cuando estos factores están plenamente desarrollados y equilibrados, experimentamos un estado de paz interior y paz con lo que sea que no esté ocurriendo. Nos ayuda en nuestras actividades cotidianas y a alcanzar la libertad total. Los 7 factores son: atención plena, investigación, energía, éxtasis, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Veamos cada uno de ellos. Atención plena. El Buda enseñó que el firme establecimiento de la atención plena es esencial para iniciar este camino. Este nivel de atención comienza a desarrollarse en la 4ª etapa del conocimiento vipassana, Udayabhaya Ñana, donde el practicante empieza a percibir claramente el surgimiento y desaparición momentánea de los objetos. En la tradición birmana, la atención plena se analiza desde 4 aspectos: su carácter, su función, su manifestación y su causa próxima. En cuanto a su carácter, se describe como no superficialidad, lo que implica una atención firme, estable, que no se tambalea ante los objetos que surgen. A diferencia de la atención distraída de la vida cotidiana, la atención plena permite distinguir y reconocer claramente los fenómenos que aparecen en cada una de las puertas sensoriales. En la meditación, el practicante se sienta en un lugar tranquilo, con el cuerpo erguido y los ojos cerrados, para llevar su atención al cuerpo, alejándose de los estímulos externos. En este estado se cultiva la conciencia del presente. El foco principal suele ser la respiración, observando con claridad la inspiración y la expiración sin forzarlas. El objetivo es mantener la mente enfocada solo en el objeto primario, como la respiración o el movimiento del abdomen, registrando otros fenómenos sin dejarse arrastrar por ellos. La función de la atención plena es mantener al objeto dentro del foco mental, sin perderlo de vista. Así como reconocemos a una persona por sus características, la mente atenta identifica los fenómenos al mantener el foco sobre ellos. Esto aplica tanto para sonidos, dolores, pensamientos o cualquier experiencia que surja durante la meditación. El meditador debe recibir estos fenómenos con ecuanimidad, sin identificarse ni reaccionar emocionalmente. En cuanto a su manifestación, la atención plena se expresa en la capacidad de confrontar directamente los objetos que surgen. Una mente entrenada se mantiene firme en su objeto de meditación, como una piedra que se hunde directamente al fondo del agua, en contraste con una atención superficial que flota como un corcho. Esta firmeza trae confianza y madurez al meditador, quien puede observar fenómenos secundarios sin ser perturbado, regresando sin esfuerzo al objeto primario. Durante la meditación caminando, el reto es mayor debido a la multiplicidad de estímulos: ojos abiertos, sonidos, viento, pensamientos. Sin embargo, al mantener la atención en el movimiento y el tacto de los pies, el yogi aprende a no ser arrastrado por las distracciones. La práctica constante permite desarrollar una atención plena firme, incluso en condiciones externas más exigentes. Por último, la causa próxima de la atención plena es una percepción aguda del cuerpo, especialmente a través de la contemplación, Kayanupassana. En las etapas iniciales, la atención suele ser discontinua, pero con esfuerzo sostenido se fortalece. Aunque al principio mantener la atención puede ser difícil, con constancia y determinación surge una atención plena sólida que permite ver el surgimiento y desaparición constante de los fenómenos. Esta claridad marca un avance significativo en la práctica de meditación. El primer factor del despertar, la atención plena, es fundamental para el desarrollo de los 7 Bojjhanga. Solo a través de la práctica perseverante, el yogi puede penetrar la naturaleza de los fenómenos y avanzar hacia la iluminación. La atención plena no es simplemente una técnica, sino un modo de relacionarse con la experiencia con claridad, estabilidad y sabiduría. Investigación. Un yogi es instruido para que investigue todas las características físicas y procesos implicados en la inhalación y expiración, desde el principio hasta el final pasando por él. Medio. Tu atención debe recibir el objeto y continuar con él, desde el comienzo hasta el final. Cuando ves la rigidez, la tensión o las contracciones, penetras más profundamente en el objeto. Si la investigación está presente, la adherencia al objeto es fuerte. Cuando observas las características naturales del objeto, tu atención plena es continua. La meditación Anapanasati, centrada en la atención plena a la respiración o al movimiento abdominal, es una herramienta poderosa para el desarrollo del entendimiento profundo en el camino del despertar. Un yogi debe centrarse en el objeto primario, la inhalación y la exhalación, observando con atención plena cada una de sus características: la temperatura, el movimiento, la fricción, la expansión o contracción, y la textura,
suavidad, aspereza, etc. Esta observación debe hacerse sin involucrar al yo, permitiendo que el fenómeno se revele tal como es, sin conceptualización. La práctica comienza observando la respiración como larga o corta, y luego siguiendo el flujo completo desde el inicio hasta el final. Esto marca una transición hacia el desarrollo de vipassana o comprensión profunda. Con esfuerzo y continuidad, el yogi logra observar cada respiración con claridad, permitiendo el desvelamiento natural de los fenómenos sin interferencia mental. A medida que la atención se refina, la distinción entre inhalación y exhalación se reduce, haciéndose la respiración más sutil y continua. Durante la meditación caminando, el foco cambia al movimiento del pie, observando el levantamiento, movimiento y contacto con el suelo, no a través de los ojos, sino mediante la atención a las sensaciones físicas. Esta atención aguda también revela fenómenos como la rigidez, tensión, calor, frescor o vibración, sin atribuirles un carácter personal. El sistema Satipatthana Vipassana, tal como lo enseñó el venerable Mahasi Sayadaw, pone énfasis en la observación directa y desapegada de los fenómenos. El yogi simplemente observa lo que surge, sin juicio ni selección. Esta observación permite trascender el pensamiento conceptual para entrar en contacto con la naturaleza intrínseca de la experiencia. Cuando la atención plena madura, la mente se estabiliza y se prolongan los periodos de meditación sin distracciones. Exponer la práctica al maestro y el valor de la investigación, Dhammavicaya. Una parte fundamental de la práctica es la exposición detallada de la experiencia meditativa al maestro. No basta con comentar molestias o distracciones externas, sino que debe centrarse en la observación del objeto primario y en cómo fue experimentado. Noté la inhalación como una fricción interna, la expiración como una efusión hacia afuera, etc. Esta forma de reporte muestra si la investigación, Dhammavicaya, está realmente presente. El relato del maestro Sayadaw Pandita ilustra cómo en sus inicios solía centrarse en distracciones externas, pero su maestro le redirigió hacia lo esencial, la observación interna del objeto primario. Aprender a reportar la experiencia interna fue clave para avanzar en su práctica. Cuando un yogi penetra en el objeto con atención continua, la mente no deja espacio para pensamientos intrusivos. Esta involucración genera seguridad y profundidad en la práctica. Incluso cuando la respiración se hace sutil o desaparece, debe hacerse un esfuerzo constante por mantener la atención plena. La práctica efectiva requiere claridad, continuidad y persistencia. El enfoque directo y constante en el objeto primario puede llevar rápidamente a la iluminación, como ocurrió con Moggallana. Esto subraya el poder de la investigación enfocada en un solo fenómeno, más allá del conocimiento amplio pero disperso. Energía. El factor del despertar conocido como Virya Sambhojanga, o energía, es esencial en el camino hacia la iluminación según las enseñanzas del Buda. No se trata de un esfuerzo físico cualquiera, sino de una fuerza interior dirigida a cultivar atención plena, comprensión y liberación. Este factor no actúa de manera aislada, forma parte de un proceso interdependiente donde cada uno de los 7 factores del despertar se fortalece mutuamente. Cuando un practicante, yogi, aplica plena atención, sati, y penetra profundamente en la investigación del Dhamma, Dhammavicaya, surge de manera natural la necesidad de una energía adecuada para continuar ese trabajo interior. Esta energía no es cualquier impulso, es un vigor sostenido, una disposición activa del corazón y la mente para mantenerse en el camino. Sin ella, la atención se desvanece, la investigación se detiene y la práctica pierde dirección. A diferencia de los logros mundanos, en el ámbito espiritual los frutos no son fácilmente tangibles. Es por eso que, al comenzar este camino, muchas personas tienden a desanimarse o a confundirse, especialmente si no reciben enseñanza oral, guía o inspiración mediante charlas del Dhamma. En los asuntos materiales como la generosidad, dana, los resultados son visibles. Ofreces algo y ves una sonrisa, una reacción, una mejora directa. En cambio, la disciplina ética, sila, y la concentración, samadhi, requieren energía interior constante para sostenerse, ya que sus frutos son más sutiles y a largo plazo. El desarrollo del virya es especialmente importante cuando el yogi entra en el entrenamiento de la concentración mental. La atención plena, sati, actúa como un guardián, protegiendo a la mente de las distracciones y corrupciones. A través de un esfuerzo constante, uno logra desarrollar una concentración momentánea, kanika samadhi, la cual ayuda a que la mente se unifique y deje de dispersarse. Solo una mente unificada, firme y sin agitación puede avanzar en la comprensión, vipassana. 3 niveles de energía en la práctica. El Buda, en el Anapanasati Sutta,
explica que el desarrollo de la energía en la meditación ocurre en 3 etapas: aplicación inicial, aplicación sostenida y aplicación realizada. Esta secuencia se puede comparar con el cambio de marchas en un automóvil. Al iniciar, se requiere más fuerza para ponerlo en movimiento. La energía inicial es la más demandante, pero también la más crucial. Por eso se insiste en no asumir el rol de experto durante la práctica. Cada sesión debe comenzar con la humildad y frescura del principiante. Durante la meditación sentada, el yogui se centra inicialmente en la respiración, como si fuera su primer encuentro con ella. El cuerpo se calma y la mente se ancla en el presente. Esta primera etapa requiere fe, determinación y enfoque para no ser arrastrado por pensamientos, distracciones o incomodidades corporales. La práctica continúa con la observación cuidadosa de la manifestación natural de la respiración, ya sea enfocándose en el roce del aire en la punta de la nariz o en el ascenso y descenso del abdomen, como en el método birmano. El yogui dirige su energía inicial para establecer continuidad. Si esta energía es insuficiente, otros objetos mentales o físicos ocuparán su atención. Una vez establecida la observación con claridad, la energía sostenida se activa de forma más natural. Ya no se trata de hacer grandes esfuerzos, sino de mantener el flujo. Así como un barco enfrenta grandes olas al inicio de su viaje, pero después navega más tranquilo mar adentro, el yogui experimenta cómo la energía va siendo más eficiente y fluida a medida que progresa en la sesión. Energía y meditación caminando. Una parte fundamental del entrenamiento energético se cultiva a través de la meditación caminando. En el Satipatthana Sutta, el Buda enfatiza que todas las posturas, sentado, caminando, de pie, acostado, deben ser practicadas con atención plena. La meditación caminando no solo prepara el cuerpo para la meditación sentada, sino que recarga la energía como si de una batería se tratara. Durante esta práctica, el movimiento es intencionado y consciente. El yogui centra su atención en la planta del pie, en cada paso, en el contacto con el suelo. Esta experiencia es más burda que la respiración, pero útil para activar y movilizar la energía física y mental. Así, se genera un doble efecto: energía física por el movimiento y energía mental por la concentración requerida. Se recomienda realizar al menos 1 hora de meditación caminando antes de sentarse a meditar. Este enfoque ayuda a crear continuidad en la práctica. Muchas veces, después de comer o dormir, la mente se vuelve perezosa. Caminar atentamente activa la mente, la despierta y la pone en sintonía con el cuerpo y el presente. Además, ayuda a crear una transición suave entre los momentos cotidianos y la práctica formal. Energía con propósito. Es importante recordar que el desarrollo de virilla no es para obtener resultados rápidos, sino para establecer una disciplina espiritual auténtica. A diferencia de otras habilidades de la vida que se adquieren por repetición mecánica, la meditación requiere sensibilidad, adaptabilidad y autoconocimiento. Se avanza por ensayo y error, reconociendo cuando la energía es demasiada, produciendo tensión, o muy poca, generando letargo. El verdadero esfuerzo heroico consiste en no conformarse con metas pequeñas, sino en apuntar hacia la iluminación misma. Cuando la mente está clara y firme en su propósito, la energía encuentra su cauce natural. Ya no hay duda, ni agitación, ni impaciencia, solo una práctica madura, constante y sostenida por el poder interior del virilla. Éxtasis. En el sendero espiritual enseñado por el Buda, uno de los 7 factores del despertar es piti, el rapto o éxtasis, una forma de placer no sensual, niramisa piti. Este surge cuando el esfuerzo correcto, virilla, ya está presente, y la mente comienza a experimentar una dicha profunda, independiente de los placeres materiales o sensoriales. A diferencia de la misa piti, que proviene de estímulos externos como vistas, sonidos o sabores agradables, el niramisa piti es una experiencia interna, sutil y duradera, basada en la comprensión, el silencio interior y la sabiduría. El Amisapiti nos mantiene atrapados en una búsqueda interminable. Aunque podamos experimentar breves momentos de satisfacción con placeres sensoriales, estos no conducen al contento verdadero. Por el contrario, pueden generar ansiedad, estrés y deseo insaciable. En cambio, el Niramisapiti nace de la comprensión de la ley del karma, causa y efecto, y florece con la práctica de la virtud, sila, la concentración, samadhi, y la sabiduría, paña. El Buda y grandes maestros han enseñado que solo entendiendo profundamente las consecuencias de nuestras acciones podemos desarrollar una mente libre de arrepentimientos. Esta ausencia de culpa o remordimiento permite una dicha serena, una mente liviana, y un corazón en paz. Esta forma de felicidad no requiere posesiones ni condiciones externas,
Se trata de una dicha pura que brota desde la ética vivida con integridad. La dicha del corazón ético y la mente recogida. La observancia de preceptos éticos es la base firme para cultivar este gozo espiritual. Cuando uno se abstiene sinceramente de dañar, mentir o actuar movido por el deseo egoísta, surge un tipo de alegría natural. Esta alegría no necesita estímulos externos, proviene del conocimiento interno de que se ha actuado con rectitud. El sila bien practicado purifica la mente, la serena y prepara el terreno para el éxtasis profundo que surge en la meditación. Tal como lo enseñó Mahasi Sayadaw, esta pureza no requiere una historia de perfección moral, sino una fuerte determinación presente. Incluso alguien con una vida descuidada, si decide sinceramente emprender la práctica, puede alcanzar profundos estados de gozo y sabiduría, como lo muestran los casos de Angulimala o Santati. El rapto también se relaciona con una actitud mental positiva. Como ilustró la historia de Poliana, ver el lado luminoso de cualquier situación, por adversa que parezca, puede generar dicha. En la práctica espiritual, esto se traduce en perseverancia, no detenerse si un día no se alcanza el mismo nivel de samadhi que el anterior, sino mantener una actitud de esfuerzo alegre, con confianza interior. Este gozo también puede manifestarse como resultado de estados profundos de concentración, jhanas, donde la mente, libre de obstáculos, experimenta un placer inmaterial intenso. Sin embargo, el Buda nos recuerda que no debemos detenernos allí. Aún más refinado y valioso es el gozo que surge de la comprensión profunda de la realidad a través de la práctica de vipassana, que disuelve el apego, el sufrimiento y la ilusión del ego. El verdadero éxtasis en el Dhamma no es un placer efímero ni sensorial, es una dicha estable, libre, que surge del silencio, la ética, el discernimiento y la renuncia. Es un gozo que ilumina el corazón y fortalece el espíritu en medio de la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo. Tranquilidad. La tranquilidad, o passaddhi, es uno de los 7 factores del despertar según las enseñanzas del Buda. Este estado mental representa la calma profunda del cuerpo y de la mente durante la práctica de meditación. No aparece de forma aislada, sino como consecuencia del desarrollo de otros factores previos como la atención plena, sati, la investigación del Dhamma, Dhammavicaya, y la energía mental, virya. Cuando el goce o éxtasis, piti, se manifiesta gracias a una práctica bien fundamentada, da paso a la tranquilidad interna. Un practicante puede desarrollar passaddhi al regocijarse por sus acciones virtuosas. Las buenas acciones, la restricción moral, la concentración y la sabiduría generan gozo, y este gozo facilita la aparición de la tranquilidad. Si una persona no experimenta regocijo en sus actos sanos, es posible que aún no sepa cómo madurar el fruto de sus méritos. Aprender a disfrutar del resultado de una acción bien hecha forma parte del camino hacia el despertar. El Buda, en el Anapanasati Sutta, enseña a observar la respiración en sus diversas formas, desde las inhalaciones y exhalaciones largas y cortas, hasta el momento en que la respiración se vuelve extremadamente sutil o incluso desaparece de la atención consciente. Esta desaparición no es peligrosa, sino un signo de progreso hacia una mente más calmada y enfocada. El practicante debe entrenarse para no alarmarse ni desconcentrarse cuando la respiración se vuelve imperceptible. La tranquilidad mediante la observación de la respiración. Para que surja la tranquilidad, es esencial observar la respiración de forma constante y precisa. Durante la práctica, la respiración puede volverse tan sutil que desaparece de la percepción, provocando confusión o inquietud si el practicante no está preparado. Esta etapa debe ser entendida como una transición natural, y no como una falla o pérdida de atención. La mente, al volverse tranquila y recogida, empieza a perder nociones del cuerpo, del tiempo y del espacio. Esto puede generar temor en quienes se aferran a una idea rígida del yo, ya que la percepción, base del ego, comienza a disolverse. Sin una perspectiva correcta, esta etapa puede dar lugar a agitación, pero con la actitud mental adecuada, se transforma en una poderosa herramienta de liberación. Para mantener la calma en este proceso, el yogi debe evitar forzar la respiración o interrumpir el estado alcanzado. En su lugar, debe notar con atención cualquier distracción, como sonidos o dolores, y tratarlas como objetos de investigación, no como enemigos. Cada fenómeno debe ser observado sin apego ni rechazo, permitiendo que la mente se mantenga en su objeto primario, la respiración. A medida que se fortalece la energía, la atención plena madura, lo cual a su vez conduce al surgimiento del goce y la tranquilidad. Es importante reconocer las fases de inspiración y expiración de forma clara. La práctica requiere honestidad consigo mismo y apertura hacia el maestro para corregir errores.
Admitir dificultades o emociones como la ira o los celos es esencial para avanzar. El desarrollo de la tranquilidad convierte la mente en un instrumento maleable, libre de obstáculos y capaz de evolucionar. Cuando el goce y la serenidad surgen, el practicante puede mantener el enfoque sin importar lo que ocurra a su alrededor. Como un detective que sigue a su objetivo entre una multitud, el meditador sigue observando el objeto principal mientras el mundo se manifiesta ante él. Esta actitud lúcida y sin expectativas permite que el teatro de la mente se desarrolle plenamente, observando con claridad desde el principio hasta el final. Concentración. El desarrollo del factor de iluminación de la concentración surge naturalmente cuando los otros factores del despertar, como la atención plena, la investigación sabia, Dhamma Vicaya, y la energía, están presentes. Esto genera un estado de tranquilidad corporal y mental que permite que la mente se concentre con mayor profundidad, dando lugar al desarrollo progresivo de la concentración como un componente esencial del despertar espiritual. Tradicionalmente, se ha considerado que la meditación consiste únicamente en la concentración. El Buda, sin embargo, cambió esta visión al señalar que la concentración es una base necesaria, pero no el objetivo final. La verdadera finalidad es la comprensión profunda de la realidad, lo que se logra mediante la práctica de la meditación de discernimiento, vipassana. Esta puede ser practicada tanto por monjes como por laicos, desafiando la creencia de que la meditación profunda solo es posible al renunciar a la vida civil. En la práctica, se distinguen dos tipos de concentración: samatha samadhi, basada en la tranquilidad y absorción del objeto, y vipassana samadhi, o concentración momentánea, khanika samadhi, la cual permite observar directamente las características naturales de los fenómenos conforme surgen. Esta última es clave en el camino hacia el nirvana, ya que no implica apego al objeto sino claridad y desapego. Beneficios de la concentración. 1. Placer inmaterial en el presente. A diferencia del placer sensual, este goce espiritual está libre de conflictos y se experimenta como éxtasis o contentamiento interior durante la meditación. 2. Expansión de la conciencia. Incluye habilidades como la clarividencia, la lectura de la mente y el recuerdo de vidas pasadas. Aunque estos fenómenos son mundanos, muestran el poder de una mente concentrada. 3. Comprensión clara. La concentración permite penetrar en el objeto de meditación, ver sus características esenciales y avanzar hacia la erradicación de las corrupciones mentales, facilitando la liberación. Práctica y evolución de la concentración. En la meditación con atención a la respiración, Anapanasati, el tipo de concentración que se desarrolla depende del enfoque del yogi. Si se enfoca exclusivamente en la respiración como objeto primario, se cultiva samatha. Si es capaz de notar también otros fenómenos físicos y mentales en paralelo, está desarrollando vipassana. El desarrollo de la concentración es gradual. Al principio, la mente se distrae, pero con persistencia y atención plena, se logra una concentración más estable. La mente deja de ser arrastrada por sonidos u objetos externos, y se queda magnéticamente en el objeto de meditación. Esto puede llevar a la concentración de vecindad, upakara samadhi, o incluso a los jhanas, absorciones, si se profundiza aún más. No obstante, para la meditación de comprensión, no es necesario alcanzar jhanas. La concentración de vecindad es suficiente, pues permite mantener una distancia crítica del objeto y observarlo con claridad. Incluso en presencia del dolor o incomodidad, el yogi puede mantenerse ecuánime, observando los cambios en el fenómeno doloroso sin aferrarse ni rechazarlo. La concentración no es un fin en sí misma, sino una herramienta poderosa que apoya la comprensión profunda y la liberación. Aunque tradicionalmente se ha buscado la absorción total en la práctica, samatha, el Buda enfatizó la utilidad de una concentración flexible y aguda, como en la vipassana. Esta forma de concentración momentánea permite observar el flujo constante de los fenómenos y sus características, surgimiento, cambio y cesación, lo que lleva, con sabiduría, a la erradicación del sufrimiento. Ecuanimidad. La ecuanimidad es el séptimo y culminante de los 7 factores del despertar según el Anapanasati Sutta. Surge cuando la mente ha alcanzado una concentración profunda, fruto del desarrollo de los factores previos como la atención plena, sati, la investigación, Dhammavikaya, la energía, virilla, el gozo, piti, la tranquilidad, pasadi, y la concentración, samadhi. Aunque tradicionalmente se presentan de forma lineal, en la práctica estos factores se desarrollan de manera interdependiente. Por ejemplo, la ecuanimidad refuerza la atención plena, y esta a su vez fomenta la investigación. Esta interrelación forma una red de apoyo mutuo que fortalece el camino hacia la liberación. A nivel cotidiano, la ecuanimidad puede confundirse con la indiferencia.
Pero mientras que la indiferencia es pasiva, la ecuanimidad es una cualidad activa, consciente, y abierta hacia todas las experiencias sin preferencia ni rechazo. Esta neutralidad mental es indispensable para liberarse del apego y el rechazo, raíces del sufrimiento. Factores que apoyan la ecuanimidad. Para que la ecuanimidad se desarrolle, la mente no debe estar atada al pasado ni anticipando el futuro. Ambos extremos generan agitación. Incluso metas espirituales demasiado ambiciosas pueden provocar excitación mental y desvío del equilibrio interno. El exceso de entusiasmo o falta de interés también desequilibran la práctica. Mantener la atención plena, sati, y la concentración, samadhi, en equilibrio es esencial. Se recomienda vivir de forma sencilla, evitando cambios frecuentes en el entorno, alimentación, compañía o rutina. Las relaciones con personas ajenas a la práctica espiritual, la charla superficial y la actividad excesiva dispersan la mente e impiden la profundización meditativa. Una práctica sostenida y regular, meditación caminando y sedente, fortalece la continuidad de la atención. Incluso si las sesiones no son siempre fructíferas, el compromiso firme ayuda a madurar la mente. La disciplina es crucial, especialmente para practicantes laicos, quienes deben adaptar su vida diaria a una práctica constante y sincera. La ecuanimidad en la meditación. Durante la práctica, no se debe forzar el surgimiento de la ecuanimidad ni manipular los factores del despertar. Cuando hay concentración genuina, surge espontáneamente la upekkhana, o absorción con ecuanimidad. En este estado, los 5 obstáculos mentales, deseo, aversión, letargo, agitación y duda, no encuentran oportunidad para surgir. La mente, como una pieza de arcilla, se vuelve maleable y adaptable. Al observar atentamente el objeto de meditación, como la respiración o el movimiento al caminar, se mantiene la alerta sin distracción ni sopor. Esta atención discriminativa permite que la mente se mantenga unidireccional, experimentando la tranquilidad del samatha y el gozo de la concentración sostenida. El doma desvelado en la ecuanimidad. Cuando la ecuanimidad está plenamente desarrollada, la mente alcanza un equilibrio estable, libre de reacciones. Este balance permite una alineación precisa entre la mente que observa y el objeto observado. La mente y la materia coexisten en armonía, sin que una predomine sobre la otra. Esta experiencia directa y ecuánime del doma es fundamental para la visión clara, vipassana. La práctica constante, el conocimiento de las condiciones propicias y el cultivo del equilibrio son necesarios para sostener este estado. Aunque aún no se haya alcanzado el primer estadio de santidad, mantener la ecuanimidad con esfuerzo equilibrado permite avanzar de forma gradual y segura hacia la liberación.